Continuemos pues en nuestro curso de Fisiología 1. Recordarán ustedes que inicialmente nos paseamos por los fundamentos y luego iniciamos a la unidad 1 referida a la célula y su entorno con un primer módulo en donde nos referimos de una manera muy básica a los tejidos en general y posteriormente al medio interno. En el módulo 2 revisamos la estructura celular, la membrana, las distintas organelas y sus funciones específicas. Y en este tercero y último módulo de la unidad 1 vamos a referirnos a algunas consideraciones en relación con la energía y su producción a nivel y su procesamiento a nivel de la célula y finalmente en la reproducción celular. Los tópicos que vamos a cubrir en esta clase, en el primer segmento que se refiere a la bioenergética, va fundamentalmente dirigido a la demanda de por qué se requiere energía y quién es capaz de satisfacer esa demanda, la oferta energética. Luego veremos cómo el procesamiento varía según exista disponibilidad de oxígeno o no. Y en el segundo segmento de esta clase vamos a referirnos a la reproducción celular en general y básicamente a los procesos conocidos como la mitosis y la meiosis en particular. Demos pues comienzo entonces al primer bloque que se refiere a la bioenergética. Recordarán ustedes que con motivo de la revisión de los fundamentos de la fisiología nos referimos al tema de la segunda ley de la termodinámica y cómo eso rige esta ley universal que determina que todo el cosmos tienda al desorden. Eso es el estado más probable, el desorden. Y decíamos en esa oportunidad que los seres vivos tienen una característica muy particular, que es que van a contracorriente. Entonces tienen esa facultad única de ordenarse, de producir orden a partir del desorden. Para hacer eso requieren energía, tienen que consumir energía para ordenarse. Y literalmente toman orden del entorno del cual se aprovechan en una parte de ese orden, el resto no lo logran aprovechar y lo eliminan en sus excrementos, en la orina, en el sudor. Hay parte de ese orden que no logran aprovechar y se deshacen de él, y de aquel que sí logran aprovechar lo utilizarán para ordenarse. A estos procesos se les conoce como negentropía, es la entropía con signo negativo. La entropía busca el desorden, la negentropía busca el orden. Entonces, los procesos diarios continuamente de cualquier ente del universo están sometidos a la segunda ley de la termodinámica que busca desordenarlos. Entonces, los organismos vivos requieren energía para ordenarse. En este primer módulo referido a la bioenergética, acabamos de revisar los requerimientos, cuál es la demanda de energía y el porqué de eso. Pasemos ahora a considerar cómo satisfacer esos requerimientos, la oferta, de dónde sacamos nosotros la energía. Bueno, en el ser humano, al igual que en muchos otros organismos, pero concentrémonos en el ser humano, la fuente por excelencia de energía es el azúcar, la glucosa. Y esta glucosa, a su vez, tiene dos orígenes. El primigenio es aquella que recibimos con los alimentos. La otra es una glucosa que se produce en el hígado,
Si bien es cierto que el azúcar es la fuente por excelencia, no es la única fuente. Hay otras fuentes, entre las que se mencionan pues las grasas, específicamente los ácidos grasos, el ácido láctico, como veremos más adelante, que puede ser una fuente de energía también, las proteínas, específicamente los aminoácidos de las proteínas, y como último recurso el organismo a veces apela a unos compuestos llamados cuerpos cetónicos, pero se reservan como último recurso ya que su metabolismo produce una ceniza que es bastante tóxica. En esta representación del artista, en la parte superior vemos representado el tubo digestivo. Va a ser por acá donde vamos a recibir con los alimentos las moléculas de glucosa, que después de la digestión, cuando ocurra la absorción, lo que se absorbe es el módulo básico, el Lego, con que se arman los hidratos de carbono, que es la glucosa. Esto es lo que vamos nosotros a absorber. La otra fuente dijimos que era el hígado, representado acá, y tenemos nuestra glucosa, nuestra materia prima, con una promesa energética que veremos si somos capaces o no de extraerle, capitalizar esa energía que trae. En lo blanco sería el intersticial, y aquí nuestra doble capa de fosfolípidos. Esta es la membrana celular. Esto en amarillo es una célula. Recordarán que la glucosa, por sus características, no difunde libremente, sino requiere ser transportada. El transporte es mediado por una proteína que está representada aquí en el diagrama por esta estructura. Ahora tenemos la glucosa en el lado claro, el amarillo claro, que es el citoplasma de la célula. Está en el LIC, está del lado dentro de la membrana celular, la glucosa. Después de unas reacciones químicas varias, se va a producir ácido pirúvico, que aproximadamente es la mitad de por cada glucosa se obtienen 2 moléculas de ácido pirúvico. Este ácido pirúvico a su vez puede tomar 2 rutas, y eso va a depender si hay o no hay oxígeno disponible. Si hay oxígeno disponible, el ácido pirúvico va a atravesar la membrana mitocondrial, y esa es esta parte oscura que aparece es dentro de la mitocondria. Ahí se somete a una cadena compleja, por cierto, de reacciones químicas que ustedes estudiarán en bioquímica, conocido como el ciclo de Krebs, y eso se acoplará a una cadena de transporte de electrones, y finalmente, por esto que se conoce como el metabolismo aeróbico, la respiración celular, se va a producir ATP, energía, calor, CO2 y agua. La otra ruta es en ausencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces no se utiliza la mitocondria. En el mismo citoplasma se va a producir ácido láctico, y es a través del ácido láctico que se obtendrá la energía. El rendimiento de esta ruta y de esta ruta es muy diferente, como veremos a continuación. Entonces hay un primer proceso conocido como la glucólisis. La glucólisis es el mecanismo mediante el cual la molécula de glucosa va a producir ácido pirúvico. Es como se inicia la extracción de la energía a través de la molécula de azúcar, la glucólisis. Lisis es partir, destruir esa molécula de glucosa para, en este caso, extraerle energía. Parte de eso se sintetiza adenosintrifosfato, ATP, un compuesto de alta energía. Y les acabo de mencionar que hay 2 rutas: la ruta aeróbica, la respiración celular en presencia de oxígeno, y es muy rentable, rinde 30 moléculas de ATP. La otra ruta es anaeróbica, en ausencia de oxígeno, y no rinde 30 sino solamente 2 ATP. Aquí un diagrama. Entró por el tubo digestivo, por el hígado, entró en la sangre, entró en la célula. Este es el citoplasma celular, y a través de la glucólisis esa molécula de glucosa va a dar ácido pirúvico. Si hay oxígeno, se mete, esta es la membrana mitocondrial, se mete, este es el ciclo de Krebs, y al final se van a producir estas cosas: ATP, CO2
agua y calor. Y recordarán que este diagrama representa una mitocondria. Esta es la pared mitocondrial, la color naranja, y las crestas mitocondriales allá adentro, donde ocurren estas reacciones. Les acabo de decir que eso también se acopla con el transporte de electrones y al final se va a producir ATP. Parte de esa energía se transforma en calor y eso es lo que mantiene el calor corporal, la temperatura corporal. En un organismo, en un ser humano normal, debe estar aproximadamente entre 36 grados y tanto de enzimas, y a partir de 37 y medio se habla ya de fiebre. Ese calor, ¿de dónde viene? Bueno, viene de esas reacciones que están ocurriendo a nivel de las mitocondrias. Es posible que ustedes hayan oído, porque se están mencionando en los medios de comunicación, unos tales radicales libres, y esos radicales libres son bastante tóxicos para los tejidos. Tan tóxicos son que los leucocitos utilizan esos radicales libres para destruir bacterias en su lucha contra las bacterias que entran al organismo, y que hay unos tales antioxidantes, que algunos son naturales, otros son farmacológicos, que combaten a esos radicales libres. Esas son reacciones que ocurren a nivel de las mitocondrias. Si no hay oxígeno, dijimos que entonces el ácido pirúvico se queda en el citoplasma y puede lograr satisfacer los requerimientos de energía en ausencia de oxígeno. No rinde tanto de solo 2 ATP, son 4, pero consume 2, entonces la ganancia neta son 2 ATP. Pero bueno, una célula, si no hay mucho ácido láctico, es capaz de defenderse bastante bien durante un tiempo en ausencia de oxígeno. No todos los tejidos son igualmente tolerantes a esta falta de oxígeno, a la isquemia. La que peor lo tolera es la neurona en el cerebro. El músculo cardíaco más o menos tolera algo de isquemia, no mucha, y el que es, si se quiere, bastante resistente a la falta de oxígeno es el músculo esquelético. Los eritrocitos son unas células muy curiosas, muy particulares. Por una parte no tienen núcleo, pero por otra parte no tienen mitocondria. Como no tienen mitocondria, no pueden tener respiración celular, no pueden procesar oxígeno. Y eso no deja de ser interesante. Si ustedes se imaginan a alguien que uno manda a la panadería a comprar un pan y en el camino empieza a comerse el pan, cuando llegue a la casa no habrá tal pan. Bueno, eso mismo pasa con los eritrocitos. Si nosotros mandamos un glóbulo rojo, un eritrocito, lo mandamos al pulmón a que vaya por oxígeno para llevárselo a la célula del dedo gordo del pie, pues si en el camino se consume el oxígeno, no le va a llegar nada a la célula que lo está esperando. Entonces el eritrocito es como una paradoja, es la célula que se encarga de estar transportando el oxígeno y está totalmente incapacitada por razones bioquímicas, por razones histológicas. No tiene la infraestructura bioquímica, no tiene las organelas, no tiene las mitocondrias, que son donde se procesa el oxígeno a nivel celular. No puede tener respiración celular. Aparte de ese término que acabamos de mencionar de la glucólisis, vamos a introducir un par de términos nuevos. Y eso ocurre por lo siguiente. Cuando la glucosa entra a la célula, se espera que a través de la glucólisis, ácido pirúrico, se produzca energía. ¿Qué pasa si ya la demanda de energía está satisfecha y nos queda un excedente de glucosa? Si esa glucosa se queda como tal en el citoplasma, va por su fuerza osmótica, empieza a chupar agua y se hincha la célula y se revienta la pared celular. Entonces la célula tiene que deshacerse de esa glucosa, pero es muy valiosa como para destruirla. Entonces lo que hace es que la transforma en otro compuesto para almacenarla, para cuando en vez de haber un excedente haya un déficit. Entonces tiene almacenada su glucosa ahí. Entonces a través de la glucogénesis, génesis es generación, a través de la generación de una nueva molécula que se llama glucógeno. El glucógeno no es sino una cadena larga y ramificada
es un primo del almidón, una manera de puras moléculas de azúcar, de glucosa, pero no tiene fuerza osmótica, no chupa agua. Entonces en las células se puede almacenar el azúcar en forma de glucógeno para cuando se requiera más adelante. Cuando se requiera más adelante el proceso inverso, entonces se llama la glucogenólisis. Lisis le había dicho que es partir, destruir. Entonces uno destruye la molécula de glucógeno, y si nos imaginamos que la molécula de azúcar es una pieza de un Lego, uno puede hacer una estructura compleja, una cadena larga, ramificada con estas piecitas de Lego que se llama el glucógeno, y eso lo hacemos a través de la glucogénesis. Pero si necesitamos las piecitas de Lego otra vez sueltas, las moléculas de glucosa, entonces a través de la glucogenólisis partimos esa molécula larga y ramificada y quedamos con las moléculas de glucosa. Tanto el hígado como el músculo esquelético son capaces de producir glucógeno. Tanto el hígado como el músculo esquelético son capaces de producir azúcar a partir del glucógeno. La diferencia está en que el hígado puede ese azúcar pasarla a la sangre, mientras que en el músculo esquelético eso no se puede. El azúcar que quede o se vuelve a almacenar en forma de glucógeno o entra por la glucólisis y se le extrae la energía que tiene, pero no puede pasar a la sangre en el músculo esquelético. En esta imagen el artista nos representa una célula, vamos a imaginarnos que este es un hepatocito, esta es una célula del hígado, y entonces el azúcar, la glucosa que viene entrando por la sangre, que vino del tubo digestivo, a través de unas reacciones bioquímicas que no vamos a analizar, se mete en esta ruta que se llama la glucogénesis y va a producir glucógeno, y así se va a almacenar moléculas de glucosa en una cadena larga ramificada que se llama glucógeno. El día que se requiera nuevamente glucosa, entonces a partir del glucógeno, entonces estas reacciones son bidireccionales, pueden coger otra vez para abajo. Entonces cuando la glucosa produjo glucógeno, se hablaba de glucogénesis. Cuando el glucógeno produce glucosa, se habla de glucogenólisis. Esta glucosa pasa a la sangre porque esto es una célula hepática. Si fuese una célula del hígado, pues esto puede formar glucógeno, del glucógeno se puede formar glucosa, pero la glucosa no pasa a la sangre, se tiene que consumir allá adentro. ¿Y por dónde se consume? A través de la glucólisis. Se recordarán que partiendo de azúcar, con la glucólisis se produce ácido pirúvico, y si se puede meter por una mitocondria si hay oxígeno, respiración celular, o si no hay oxígeno a través del ácido láctico, el metabolismo anaeróbico. El último de los términos es la gluconeogénesis. Esto es producir glucosa, producir azúcar a partir de una cosa que no es un hidrato de carbono. Entonces, o se hace a través de las proteínas, los aminoácidos, o se hace a través del glicerol, de la grasa, o se hace a través del ácido láctico. Entonces, en algunas circunstancias, pongamos por caso que tenemos un sujeto que está en huelga de hambre, está en un ayuno, está en unas condiciones de hambruna severa, que no está recibiendo hidratos de carbono por su alimentación. Hemos dicho que la fuente por excelencia es la glucosa. La vida es incompatible sin glucosa. Uno necesita glucosa para extraer la energía. Entonces, si no está entrando desde afuera, durante un tiempo uno es capaz de producir su propia glucosa, y lo hace a través de proteínas o de grasas. ¿A través de qué? De la gluconeogénesis. Esa glucosa que se produce así es una glucosa igualita a cualquier otra. Entonces podría almacenarse en forma de glucógeno, podría extraerse la energía a través de la glucólisis, y podría nuevamente a partir del glucógeno volverse glucosa a través de la glucogenólisis. Si por alguna razón en estas condiciones de ayuna completa que no se está recibiendo se acabó totalmente el glucógeno, la reserva de glucógeno hepático, en 48 horas a través nada más de la gluconeogénesis, proteínas, grasa o ácido láctico, a través de esa otra fuente se puede producir suficiente glucosa
que a través de la glucogénesis pueda producirse suficiente glucógeno hepático para reponer los depósitos. En 48 horas se cumple ese proceso. Estos son los 4 términos que hemos introducido en este segmento. Glucólisis es producir ácido pirúvico a través de la glucosa para poderle extraer la energía. Glucogénesis es producir glucógeno a partir de glucosa. Glucogenólisis es producir glucosa a partir de glucógeno. Y gluconeogénesis es producir glucosa a partir de una cosa que no sean hidratos de carbono, sean proteínas, sean grasas o ácido láctico. El siguiente y último bloque de este módulo se refiere a la reproducción celular. ¿Por qué se reproducen las células? ¿Para qué es? ¿Cuál es la intención de eso? ¿Cuál es la finalidad de eso? Bueno, en primer lugar nos hemos estado refiriendo continuamente a cuán complejos son los seres vivos, cuán ordenados son, cuán improbables son. Bueno, y eso no se alcanza así espontáneamente. Eso es un proceso muy complejo de ir acumulando y acumulando negentropía, ir acumulando orden para que se pueda dar lo viviente. Eso es válido para cualquier ser vivo en general y en particular es muy sofisticado, muy impresionante, muy complejo en el ser humano. Entonces, un primer requerimiento es para alcanzar el orden propio de un ser vivo. Adicionalmente, una vez alcanzado un cierto nivel de orden, la entropía se va a encargar de irlo desordenando continuamente y eso entonces hay que mantenerlo. Hay que levantar el avión y nivelarlo a 36.000 pies de altura. Hay que mantener el orden y eso demanda de reproducción celular. Eso es válido para que el individuo siga vivo y para que ese individuo como miembro de una especie, como jugador en esa carrera de relevo que es la evolución, continúe en la carrera. Entonces, para perpetuar la especie se requiere también la división celular, la reproducción. Finalmente, no es suficiente preservar el orden, por más elevado que sea, que haya alcanzado la especie en un momento dado, pues se estancaría la evolución. Continuamente, por este proceso de mutaciones y selección natural y todo el tema de la evolución, hay que ir alcanzando nuevos y mayores niveles de orden para que se dé la evolución. Les recuerdo una vez más que esto es posible solo durante un lapso de tiempo. A la larga la entropía va a dar buena cuenta con esta pretensión. Por último, ese lapso de tiempo en el cual se da estos procesos de reproducción celular está acotado, es finito. En la especie humana, cuando un individuo llega a los 100 años de edad, ya es una cosa casi excepcional. Es propio para la especie el cuánto va a durar, su expectativa de vida, y también culturalmente, dependiendo de los niveles de desarrollo socioeconómico que se den, depende de una serie de factores, y eso puede irse optimizando, y de hecho es una realidad que adelantos en distintos frentes en la cultura humana han determinado que se haya ido prolongando la expectativa de vida, en el entendido que siempre va a estar acotado y que es finito, al menos por ahora. Refirámonos al ser humano en particular en este tema de la reproducción, y va a haber dos tipos, y dependiendo de cuál es la finalidad de esa reproducción. Uno es en un individuo tener nuevas células idénticas, que las cías sean idénticas a la madre,
por las razones antes expuestas en un individuo y durante su vida. Ese es un tipo de reproducción que es muy distinto a cuando lo que se busca es generar un nuevo ser vivo, que no es el mismo, sino descendiente de aquel individuo original. Ese tipo de reproducción celular obedece a un proceso distinto que pasamos a revisar posteriormente. El DNA, ácido desoxirribonucleico o ADN, tiene esta doble hélice que el artista nos dibuja acá en este color violeta, y tiene estos nucleótidos que están conformados por pares de bases. Fíjense ustedes que se repite siempre la combinación. Hay una afinidad entre la guanina y la citosina, la adenina y la timina. Puede ser timina de adenina, puede ser adenina timina, pero siempre van a estar ellas dos. No se combina la adenina con la guanina ni con la citosina ni nada, sino se preserva siempre esta par en cualquiera de las dos direcciones: guanina, citosina, adenina, timina. Durante la vida de una célula se habla de un ciclo vital hasta que ella muera, y ese ciclo vital tiene distintas etapas. La primera etapa, la más prolongada en su vida, va a ser la que se conoce como la interfase, representada aquí en este diagrama del artista por esta flecha circular en color verde. Es curioso que algunos autores se refieren que la célula está durmiendo. Bueno, lo que está aquí no se está reproduciendo, pero no está durmiendo. Es difícil imaginarse que una célula del miocardio que está latiendo 70 veces por minuto desde el nacimiento hasta la muerte se diga que está durmiendo, u otro tanto se podría decir de una neurona o de una célula ganglionar o muscular o lo que sea. Como que lo que está ocurriendo durante este proceso es que la célula no se está dividiendo, está mayormente, el ADN está concentrado a través de su pool genético en producir proteínas según las instrucciones y utilizando el RNA mensajero. Esta etapa de la interfaz se divide a su vez en tres momentos: uno que se refiere como el G1, el S y el G2. El G obedece a la inicial de inglés gap, que corresponde a un lapso. Este es el lapso 1, S viene de síntesis y el lapso 2. En algún momento la célula empieza a dar algunas manifestaciones que va a dividirse, y eso se inicia en este primer momento, en esta parte de la interfase, donde los centríolos se replican en unas estructuras perpendiculares entre sí. Estos se replican, empieza a ocurrir una separación de las dos hélices del DNA, y una vez separado, cada mitad vuelve a rehacer otra mitad, o sea, lo que era un DNA termina siendo dos DNA idénticos al anterior, y finalmente empieza a observarse aquí en el G2 una mayor actividad. Ya incluso empieza a ser visible algunos indicios al microscopio de que algo está ocurriendo con esa célula que está presta a reproducirse, a dividirse. Si nos referimos al primer tipo de división celular, que ocurre en un mismo individuo y no para tener familia, sino para él reponer y tener células adicionales, entonces esa división se conoce como la mitosis. Casi todas las células del organismo se dividen por mitosis. Las excepciones están dadas por las neuronas, que no se reproducen, y las células germinales, que, como veremos,
utilizan otro tipo de división celular. Entonces, con estas dos excepciones, todas las demás continuamente se van a estar dividiendo, reproduciendo, es por mitosis. Al final de la tercera de las tres etapas estas que vimos de la interfase, al final de la fase G2, hay 46 cromosomas. Hay 23 pares de cromosomas. Una célula madre, cuando ocurra esta división celular, terminará generando dos células idénticas. De ahí que las células hijas también tengan 46 cromosomas. Se dice que son células diploides. 46 cromosomas cada uno y las hijas son idénticas a la madre. Este proceso, a su vez, tiene 4 fases claramente diferenciables que vamos a revisar. Esta replicación del DNA va a ocurrir de la manera siguiente. Recordarán que tiene la doble hélice, que tiene los nucleótidos, que son pares de bases y que están unidas en algún punto. Bueno, es en ese punto donde unas enzimas conocidas como las helicasas empiezan a separar esas bases. La van partiendo aquí, 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 aquí. Entonces empieza a abrirse como tal cual, como un cierre, como que si fuese un cierre. Estas helicasas van separando las bases, tac, 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 y empiezan a separarse una mitad de la otra mitad. En el ambiente habrán bases que están por acá que van a ir rellenando el espacio que dejó la otra mitad del cierre que se separó. Entonces, si partimos de una cierta cantidad total de bases y eso es todo lo que hubiese, pues quedaríamos al final con dos mitades, pues, que suman a una sola. Pero en realidad, como se agrega material porque había en el ambiente estas bases que estaban sueltas, entonces al final va a haber más que al principio. Aquí hay una cierta cantidad, aquí hay esa cantidad y el doble, porque se forman dos hélices idénticas, una con relación a la otra. ¿Por qué? Porque cada guanina se pegará a una citosina y cada adenina a una timina y no a otro. Entonces se va a replicar, el DNA va a tener dos dobles hélices con sus nucleótidos y sus bases. La enzima que se encarga de hacer el proceso de recomponer el nuevo cierre, los dos nuevos cierres que se formaron, quien la partió acá eran las helicasas, quien la suelda acá son las polimerasas, con otras enzimas que se encargan de pegar las bases para formar nuevos nucleótidos. Este diagrama del artista lo que nos plantea es que el DNA en su cadena, larga cadena de la doble hélice, en condiciones usuales, lo usual es que está en su forma extendida, forma esta cosa larga, 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 y va a haber un momento en donde empieza a ocurrir una reorganización allá dentro de esta cadena larga, larga, hasta que se empieza a definir más esta forma, empieza a ponerse más condensada, tanto así que hay un momento en donde esto llega a ser tan compacto, tan sólido, tan grueso, que es incluso visible al microscopio electrónico. Empiezan a verse los cromosomas. Este es un cromosoma. Entonces, recapitulando, la flecha verde nos habla de todo este lapso de tiempo que es la interfaz, hasta que empiezan a darse las 4 fases en secuencia de la mitosis, del tipo de división celular que tiene la mayoría de las células, salvo las células germinales y las neuronas. La primera de esas fases se llama la profase, es la primera de las 4 fases de la mitosis. ¿Y qué ocurre en la profase? Bueno, en la profase vemos que eso que les mencionaba, que aquella
cromátide larga empieza a condensarse más y más y ya empiezan a visualizarse los cromosomas, ya pasan a ser visibles al microscopio óptico. No estoy hablando de microscopio electrónico, estoy hablando de microscopio óptico. Ya esto es una estructura de un cierto tamaño suficiente para que sea visible a un aumento que no es muy alto como el de los microscopios ópticos. Empieza a esta cromátide larga empieza a formarse, es la misma cromátide pero en esta forma más condensada. Quiero llamar su atención sobre esta estructura que está acá, vamos a mantenerla en la memoria, el centrómero. Este centrómero va a ser clave más adelante y vamos a estar haciendo referencia a él, el centrómero. Lo otro es que cada cromosoma duplicado tiene dos cromátidas, esta es una cromátida. Entonces, en la profase se separan estos centríolos que se habían dividido y se separan, se empiezan a formar estas fibras del huso, el llamado huso. Se empieza a desdibujar la membrana del núcleo. Ya previamente había empezado a desdibujarse la del nucleolo, ya no es visible el nucleolo aquí, ya no se puede diferenciar. Eso, si se quiere, entropía, lo que estaba dentro y lo que estaba afuera del nucleolo ya se perdió, ya todo eso forma parte del núcleo y se está empezando a perder lo que estaba separando al núcleo del citoplasma. Entonces, este era la profase, ahora viene la siguiente, es la metafase. ¿Y qué ocurre en la metafase? Bueno, en la metafase los cromosomas se van alineando curiosamente en la línea de lo que sería el ecuador. Aquí se ve en una fotografía, esta es una representación del artista, esta es una microfotografía. Se ve claramente que los centríolos están en polos opuestos y en el ecuador se están alineando los cromosomas. Y fíjense ustedes que cada fibra esta del huso se une a los centrómeros, que le había dicho anteriormente que tuviéramos en memoria lo que eran los centrómeros. Es ahí donde se fija la fibra del huso y cada cromosoma lo tendremos aquí ubicado en el ecuador. Ya para este momento es ciertamente que no se ve la membrana del núcleo, ya desapareció la membrana del núcleo y ya todo es citoplasma lo que está rodeando a los cromosomas. La siguiente es la anafase. Entonces la primera la profase, la segunda la metafase, la siguiente es la anafase. ¿Qué ocurre en la anafase? Bueno, entonces aquí ocurre que la estructura que le había pedido que se recordara, los centrómetros se divide el centrómetro, con lo cual cada cromosoma queda dividido en dos. Entonces una parte empieza a migrar hacia un centríolo, la otra hacia el centríolo opuesto. Entonces las fibras empiezan a cortarse, va jalando cada uno hacia esto y al final veremos que en cada polo de esta estructura tenemos 46 cromosomas. 46 acá, tenemos 46 acá. Aquí se ve nítidamente cómo está ocurriendo ese fenómeno, que están migrando hacia los polos opuestos las mitades de cada de los pares estos de cromosomas. La última de las 4 fases de la mitosis es la telofase. ¿Y qué ocurre en la telofase? Bueno, aquí volvemos a revertir el proceso. ¿Se acuerdan que esto empezó con que los cromosomas no eran visibles al microscopio de luz? Bueno, ahora dejan de ser visibles, se empiezan a desdibujar, se empieza a estirar las cromátidas otra vez, que eso estaba como estaba durante toda la interfase. Ya los núcleos se empiezan a volver a tener su membrana, el nucleolo vuelve a aparecer y empieza a estrecharse, a estrangularse la pared de la membrana celular con intenciones ya de partirse en dos. La interfaz es la fase que representa aquí en verde la mayor parte del tiempo de la célula, la mitosis con sus 4 fases y culmina con la citocinesis, que es el momento
culminante donde se van a separar las dos células hijas que son idénticas a la madre. Eso es lo que es la citocinesis, cuando la membrana empieza a, finalmente esta va a ser una membrana celular y la otra va a tener otra membrana celular. Esta tiene su núcleo con su membrana, la otra también con un nucleolo adentro con su membrana y la otra también. Dos células hijas diploides idénticas a la madre, con 23 pares de cromosomas para totalizar 46. Este es el resumen de la profase, metafase, anafase y telofase. Y aquí en la citocinesis es cuando se van a separar las dos hijas. Decíamos que habían dos tipos de reproducción celular, que la primera era para formar nuevas células de un mismo individuo. Ahora vamos con el segundo y último tipo de reproducción celular, que es cuando se quiere formar a un nuevo individuo. Aquella se llamaba la mitosis, esta se llama la meiosis. Esto solo ocurre en los testículos y en los ovarios, en las gónadas, y buscan única y exclusivamente producir gametos, producir espermatozoides y óvulos. Eso es un proceso especializado, no se da en el resto de las células, sino solamente en las células germinales que están en las gónadas, y el producto final van a ser gametos, bien sea espermatozoides u óvulos. A diferencia de la mitosis, esta tiene dos divisiones con sus respectivas fases cada una, dos divisiones meióticas, cada una igual que la mitosis tiene 4 fases y se llaman iguales de hecho. Recordarán ustedes que al final de la interfase, al final de la G2, del gap 2, del lapso 2, hay 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, 22 pares son homólogos, son sensiblemente iguales unos a los otros. Se llaman 23 pares de cromosomas autosómicos, homólogos. Y hay un par que es distinto, que es el par de cromosomas sexuales. A eso se les conoce como el cromosoma X y el cromosoma Y. Son distintos, visiblemente uno los trata de aparear y va a ver que todos son similares. Estos 22, cada par tendrá cada uno de ellos tendrá uno sensiblemente igual, a diferencia de estos que son distintos, el X y el Y. En el caso de las mujeres, estos cromosomas sexuales corresponden a 2 cromosomas X. Se dice que ellas son XX. En el caso de los varones, uno va a ser X y el otro va a ser Y. A diferencia de lo que ocurre en la mitosis, las células hijas no van a ser diploides, van a ser haploides, solamente van a tener 23 cromosomas, van a tener la mitad. Una célula germinal que entra en este proceso de división celular conocido como la meiosis, al final del proceso va a producir 4 gametos. Dependiendo si el producto de esa división va a corresponder a la generación de un gameto masculino, espermatozoide, van a producirse 4 espermatozoides de una célula. Como son 2 divisiones, en la primera se producen 2 y esa cada una se divide otra vez, o sea que produce 4. En el caso de los óvulos también se produce, si fuese una hembra, se van a producir 4, solo que uno solo es el que va a sobrevivir y los otros 3 morirán en el intento. Este es una representación del artista del proceso de la meiosis, en la primera división. Fíjense que aparecen nuevamente los mismos nombres, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y se cualifica con el número 1 porque es parte de la primera división. La gran diferencia que va a ocurrir acá, la profase es muy parecida, empiezan a ponerse las cromátides más gruesas, se tornan visibles, se empieza a desdibujar la membrana del núcleo, desaparece el nucleolo, pero aquí lo que va a ocurrir, a diferencia de la otra, los cromosomas no se alinean en una sola línea todos en el ecuador,
sino que se aparean en estas tétradas, se ponen de 2 en 2 los cromosomas en ese ecuador. Y lo que va a ocurrir más adelante en la anafase, cuando empiecen a migrar hacia acá, es que hacia un lado se va un cromosoma y el otro cromosoma se va para el otro lado. En el caso de la mitosis, cada extremo iba a tener exactamente la misma cosa. Aquí no, aquí un cromosoma que podría ser el del padre vino para acá y el de la madre vino para allá. O sea que estas dos células son distintas, no son iguales, porque estas tienen una mezcla de cromosomas distintos. Adicionalmente, en estas tétradas, cuando están puestos uno al lado del otro, ahí empiezan a aparecer hay unos fragmentos del cromosoma que se pueden pasar de una parte de este cromosoma rojo a este violeta, o del violeta al rojo, por fragmento. Eso es muy importante porque eso va a producir variabilidad genética, variación genética, y eso es extremadamente importante para la evolución de una especie, que no se estanque, sino que haya continuamente cruces genéticos, cambios que van a ir produciendo nuevos y mejores individuos biológicamente hablando. Bueno, al final de esta primera división vamos a tener ya dos células que no son iguales a la madre, puesto que estas células son haploides. Estas células tienen solamente la mitad de los cromosomas. En la segunda división, entonces cada una de estas sí se parece mucho a la mitosis. Fíjense que se colocan aquí los cromosomas, la mitad de una cromátide va para una y la otra va para la otra, y aquí empieza ya a estrecharse. En la telofase y en la citocinesis se va a separar esta y se van a producir 4 células. Estas eran las dos hijas, y este proceso es idéntico a de este lado de aquí, que se producen 4 células hijas. Si estas fuesen espermatozoides, probablemente sobrevivan las 4. Si son óvulos, sobrevivirá solamente uno de ellos y las otras 3 mueren en el intento. Con esto damos por concluido este módulo de la unidad 2, y de hecho damos por concluido la unidad 2 referida a la célula y su entorno.